El Senado Universitario, Radio y Diario Universidad de Chile y Uchile TV presentan un especial de Hablemos Todos titulado Debate Rectoría 2026, con la participación de la candidata y los candidatos a la Rectoría 2026-2030, Alejandra Misala Salces, Pablo Ruiz Tagle Vial, Francisco Martínez Concha y Sergio Lavandero González. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al debate de Rectoría 2026 de la Universidad de Chile, organizado por el Senado Universitario junto a Radio Universidad de Chile y Uchile TV. El próximo 12 de mayo, los académicos y las académicas elegirán a la máxima autoridad de nuestra casa de estudios. En ese contexto, este espacio busca promover un diálogo informado sobre las propuestas de las candidaturas y los principales desafíos institucionales de la universidad. Agradecemos la participación de la candidata Alejandra Misala y de los candidatos Sergio Lavandero, Francisco Martínez y Pablo Ruiz Tagle. Saludamos también al público presente en la sala, así como a quienes siguen este debate a través de los canales de YouTube de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Antes de comenzar, les informamos brevemente la dinámica de este debate. El encuentro estará organizado en 6 segmentos que abordarán propuestas programáticas, desafíos institucionales, temáticas de interés triestamental y rol público de la Universidad de Chile. Cada candidatura contará con tiempos acotados para responder, los que serán debidamente señalizados. Les pedimos a las candidaturas ajustarse a estos tiempos establecidos, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de este debate. Asimismo, el orden de las intervenciones fue previamente definido mediante sorteo. Algunas preguntas serán diferenciadas por candidatura, también asignadas por sorteo, resguardando condiciones de equidad en su formulación. Dicho esto, damos inicio al debate Rectoría 2026. Este segmento se titula La Universidad del Futuro. En primer lugar, cada candidatura tendrá 2 minutos para responder una pregunta basada en su programa, con el objetivo de conocer su visión sobre el desarrollo de la Universidad de Chile en los últimos años. Por sorteo comienza respondiendo la profesora Alejandra Misala. Usted propone la creación de una unidad profesional para apoyar la obtención de fondos internacionales. Considerando que estos fondos son limitados, que se adjudican en consorcio con otras universidades y que existe una alta demanda de postulaciones desde facultades y equipos académicos, ¿esta unidad apoyará a todas las iniciativas o establecerá prioridades institucionales? Si se establecen prioridades, ¿con qué criterios se haría? Y si no, ¿cómo evitaría que la demanda supere la capacidad operativa de la unidad? Desde ahora tiene 2 minutos para contestar. Bueno, quizás en primer lugar partir diciendo que esa unidad no solamente va a buscar fondos internacionales, sino que también alianzas público-privadas, que yo creo que es importante que la universidad desarrolle. Respecto de lo que me estaba preguntando, yo creo que se va a privilegiar la posibilidad de que grupos de investigadores de distintas disciplinas puedan conjuntamente trabajar en forma interdisciplinaria para resolver problemas país. Entonces esa sería la prioridad, poder efectivamente convocar a investigadores de distintas disciplinas, distintas unidades académicas que permitan fortalecer la investigación, hacer esta investigación interdisciplinaria en que nadie se quede atrás, porque hay mucha colaboración que se puede hacer en la universidad, y también permitir que eso esté mirando lo que está ocurriendo en el país y resolviendo problemas país. Ese sería el criterio. Convocar para resolver problemas país, de forma que nadie se quede atrás y de forma que podamos desarrollar de forma muy equilibrada todas las disciplinas de la universidad. Gracias, profesora Misala. Ahora es el turno del profesor Pablo Ruiz Tagle. Usted ha propuesto establecer un puntaje mínimo común de ingreso para toda la universidad, lo que podría implicar que algunas carreras no completen sus vacantes. Considerando que los aranceles son una fuente relevante de financiamiento y que existen diferencias entre disciplinas en su capacidad de generar ingresos, ¿cómo conciliaría esta medida con la sostenibilidad de las unidades académicas y con el rol público de la universidad en términos de acceso? Desde ahora, profesor, tiene 2 minutos.
Muchas gracias. Saludo especialmente a don Patricio López, a Alejandra Carmona, que nos van a conducir este debate, y a los contendores, que son personas muy destacadas en la universidad. Y bueno, tenemos que proponer alternativas, y me alegra que la Sala Máster, el canal de televisión y la radio de la universidad estén expresando estas ideas acerca de cómo mejorar nuestra casa de estudio. ¿Qué diría yo sobre la cuestión que se ha planteado? Bueno, se trata de concentrarse en lo que es esencial, la docencia y la investigación en la universidad. Eso es lo que hace una universidad, cualquiera que sea su historia, cualquiera que sea la materia a la que se dedica. Y pienso que en esta materia nos hemos extraviado, y en parte nos hemos extraviado por una política demasiado flexible en el ingreso. Tuvimos un puntaje mínimo de ingreso que hoy día sería equivalente más o menos a 680 puntos. Y no lo tenemos. Resulta que hay muchas carreras que están ingresando estudiantes con un puntaje muy por debajo de ese. Creo que tenemos que hacer un trabajo de analizar. Yo revisé las estadísticas que entregó la Casa Central, y las carreras que tienen puntajes más bajos de ingresos, si se estableciera un corte en cerca de 600 puntos, todavía quedarían con vacantes adicionales. Creo que hay gastos en la Casa Central que se podrían dedicar justamente a subsanar el problema de recursos que tendrían esas unidades. No podemos financiar con echarle agua a la sopa en los puntajes. Gracias, profesor Ruiz Tagle. Continuamos con el profesor Sergio Lavandero. Usted ha planteado la necesidad de acortar la duración de las carreras de pregrado. Asimismo, ha señalado que muchos estudiantes ingresan con brechas formativas que requieren procesos de nivelación. Considerando que reducir la duración de las carreras disminuye el tiempo disponible para abordar esas brechas, ¿cómo compatibilizaría ambas dimensiones sin afectar la calidad de la formación? ¿Qué cambios concretos implicaría esto en el modelo formativo de la universidad? Profesor Lavandero, desde ahora tiene 2 minutos. Bueno, primero saludar a la comunidad de la Universidad de Chile, los profesores, los funcionarios, los estudiantes, y aquí a la barra brava del Senado, que ya llevamos cerca de, ¿no es cierto?, 4 semanas, así que un corazón. Pero bueno, en relación a la pregunta, primero tenemos que sintonizarnos acorde de los tiempos. Hoy día uno puede ver que en cualquier país del mundo existe una necesidad de acortar las carreras, y esto se debe porque la duplicación del conocimiento científico hoy en día, en el año 2020 se estimaba que ocurría aproximadamente cada 12 horas. Hoy día eso se ha cortado aún más y estamos hablando de segundos. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos que durante la historia de una persona va a tener que ir a la universidad, estar entrando y saliendo muchas veces. Y es un problema que se ha instalado político en Chile. Ayer estaba escuchando las noticias que incluso hay un grupo de senadores o de diputados que están proponiendo la idea de acortar, y no solamente para que el Estado pueda sustentar esto en el largo plazo, sino que también se ve como en las familias. Las familias significan 2, 3 años más, y es un tremendo esfuerzo económico que el que se hace. Por lo tanto, primero el acortar, la rueda ya se inventó en varios países cómo se ha hecho esto. Primero, no se habla de duración de tiempo, se habla de duración de una carrera en completo. Y lo segundo va en relación a lo que tú mencionas, cómo mejoramos el ingreso. Yo creo que hay 2 cosas muy interesantes. Uno, lo que hace la FEN, referente a lo que llamamos la Escuela de Talentos, que me tocó de ver el impacto que tiene. Y lo otro es los propedéuticos que uno en realidad prepara antes del ingreso a la universidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Lavandero. Es el turno del profesor Francisco Martínez. Su programa plantea la necesidad de aumentar la matrícula de la Universidad de Chile
a través de la expansión de carreras existentes y mediante la creación de nuevas ofertas multidisciplinarias. Dado que la creación de carreras de este tipo requiere niveles de coordinación académica, administrativa y presupuestaria entre distintas unidades que hoy operan con lógicas propias, ¿cómo aseguraría que este crecimiento sea viable y no afecte la calidad de la formación? ¿Qué criterios concretos definirían en qué áreas crecer? Profesor Martínez tiene a partir de ahora 2 minutos. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad, agradecer el hecho de que se haya juntado la radio, la televisión y el Senado para generar este espacio para que toda la comunidad pueda acceder a las propuestas y a las discusiones que en estos momentos de rectoría, de elección de rectoras y rectores se hace propicio. Respecto a la pregunta, crecer la matrícula es una visión estratégica, responde a una estrategia de largo plazo. Por lo tanto, la primera decisión que tenemos que tomar en la perspectiva es si crecemos o no. Y yo propongo que crezcamos, esa es mi propuesta concreta. Una vez que tenemos eso claro, tenemos que decidir cómo crecer. Y tenemos 2 caminos para crecer. Uno es crecer a lo ancho, aumentando las matrículas donde sea pertinente, donde haya suficientes estudiantes, donde tengamos capacidad, tengamos instalaciones. Y en el tiempo podremos ir agregando aquellas que faltaban algunos recursos, que faltaban capacidades, que falta incluso plantel académico, ¿cierto? Entonces eso se va construyendo en el camino. Y la otra es con carreras nuevas. Y las carreras nuevas, el criterio que preguntaba es muy relevante, porque fundamentalmente va a estar definido por las necesidades de la sociedad. Las nuevas necesidades, las que realmente son propias de esta época del siglo XXI. Y tenemos varios. Este país está muy demandado por tecnologías nuevas, por los recursos que tiene, por todo el área alimenticia que provee al mundo. Y por lo tanto, desafíos en esas áreas son los que están demandando nuevos y más preparados profesionales. Y estas son multidisciplinarias, porque son problemas, no son disciplinas. Y por lo tanto, hacia adentro, la oferta, desde la Casa Central, tiene que organizar esas capacidades, coordinarlas a través de núcleos multidisciplinarios que se hagan cargo de que esto funcione muy bien. Gracias, profesor Martínez. Continuamos entonces con la segunda parte del segmento de la Universidad del Futuro. Este espacio se centrará en 4 temas que han sido trabajados por el Senado Universitario, los cuales fueron seleccionados a partir de una consulta realizada a los senadores y senadoras universitarias. Cada candidatura responderá una de estas preguntas, asignadas por sorteo. Tendrán 2 minutos para responder. Según sorteo, comienza respondiendo el profesor Francisco Martínez. En el contexto del debate sobre la posible creación de una facultad de educación y considerando que el Senado Universitario está actualizando la política de educación y formación de profesores de la Universidad de Chile, ¿impulsaría su creación o priorizaría otras estrategias para fortalecer esta área? ¿Qué medidas concretas adoptaría? Tiene 2 minutos. En primer lugar, yo creo que el contexto en el cual se da esta discusión es muy relevante tenerlo en cuenta, y es el tema de la formación de nuestros estudiantes a nivel escolar. Sin duda aquí tenemos una brecha, el país lo reconoce, ha estado tratando de recuperarse de esa situación y por lo tanto el aporte de la Universidad de Chile es fundamental, es necesario que sea aún más potente, que tenga más impacto en la sociedad. Es un área que a mí me preocupa, que la universidad pueda ofrecer una mejor solución a este problema que es bien complejo de resolver. Ahora, ¿cómo lo hacemos internamente? Bueno, se discutió la posibilidad de tener una facultad. Y fue una discusión larga, azarosa, y que finalmente no se concretó. Yo creo que la primera medida que podemos implementar es generar una escuela de educación. Una escuela de educación es una cosa distinta porque lo que hace es coordinar las capacidades instaladas en las facultades. Y eso le da una capacidad organizativa, una capacidad de estandarización, una organización hacia afuera, llegada a los colegios, provee un músculo, una capacidad de organización mucho mayor, coordinando las capacidades que hay sin establecer nuevas estructuras. Si eso evoluciona eventualmente a una facultad, se verá, no hay ningún problema en pensarlo hacia adelante, pero lo que sí me parece urgente y que sería de muy buen resultado en el corto plazo es tener una escuela muy potente, muy bien capacitada, muy bien organizada, profesionalmente estructurada
y que pueda generar un impacto en la sociedad lo antes posible, vinculando a todas las unidades que pueden contribuir a la docencia de profesores. Muchas gracias, profesor Martínez. Ahora es el turno de la profesora Alejandra Misala. Considerando el trabajo del Senado Universitario sobre la relación entre la Universidad de Chile y el sector empresarial y la necesidad de diversificar fuentes de financiamiento, ¿estima que la universidad debería profundizar este vínculo? ¿Qué límites establecería para resguardar su autonomía y rol público? Tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad es muy importante el vínculo de la universidad con el sector empresarial, con el sector productivo, pero no solo desde el punto de vista de financiamiento, sino también desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes, de la inserción laboral de nuestros estudiantes, porque efectivamente la universidad tiene vínculos. Por ejemplo, puedo dar un caso, cuando miramos el tema de la autoevaluación institucional, vimos que muchas de las publicaciones con impacto desde el punto de vista académico eran publicaciones que se hacían con el sector productivo. Lo mismo, las prácticas de nuestros estudiantes, la posibilidad de que nuestros estudiantes se inserten en las empresas. Hay experiencias, por ejemplo, de trabajo que se hace desde las distintas unidades académicas con las empresas para facilitar que nuestros estudiantes hagan prácticas, pero también se inserten laboralmente. Eso ayuda muchísimo, sobre todo a los estudiantes que tienen menos vinculación por razones familiares con empresas. Y también los servicios que la universidad presta a las empresas. Hay distintas unidades académicas que trabajan con el sector productivo, prestando servicios, por ejemplo, certificación de calidad. Entonces, es una relación muy amplia que tenemos en los distintos espacios, y también ha habido experiencias recientes de donación que han hecho empresas privadas, por ejemplo, a los conciertos masivos que ha organizado la universidad, y nos hemos dado cuenta que las empresas están interesadas en trabajar con la universidad, están interesadas de apoyar ese tipo de actividades, y lo que ha sido importante es que siempre han sido varias empresas, muchas empresas, de forma que efectivamente nosotros podamos resguardar nuestra autonomía. Si uno tiene claro lo que quiere hacer, la autonomía se resguarda, y un trabajo muy interesante con el sector productivo desde la universidad. Muchas gracias, profesora Misala. Continuamos ahora con el profesor Pablo Ruiz Tagle. Dada la recurrencia de paros y tomas como expresión de conflicto que afecta a la convivencia universitaria, ¿estima que los mecanismos institucionales vigentes son suficientes para canalizar estas situaciones? ¿Qué cambios estructurales impulsaría para abordar, por una parte, los paros y tomas, y por otro lado, las demandas que los impulsan? También tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias. Este es un tema muy relevante. Yo tengo la opinión que nuestra institucionalidad provee soluciones suficientes para enfrentar estas situaciones fácticas que a veces están bien justificadas, otras veces no se entiende mucho. Y la prueba de eso es que por un periodo ya de casi 7 años y medio, 8 años en la facultad que me ha tocado conducir, no han habido ni tomas ni paralizaciones forzadas. Hay expresión de demandas, pero no hay recurso a las tomas y los paros obligados. Y yo pienso que los paros y las tomas afectan a los profesores de a pie, afectan a los estudiantes que tienen menos recursos, afectan a los estudiantes de provincia, y tenemos que hacer un trabajo de verbalizar el costo que eso supone y encarar esta situación. Nadie acompaña a los profesores. Por ejemplo, hay una profesora, la Facultad de Ciencias Sociales, que estaba exponiendo los resultados de una investigación, la interrumpieron, no la respetaron mientras exponía su punto de vista, y después ninguna autoridad, así me lo confesó ella,
se acercó para respaldarla, se sintió totalmente, digamos, sola. No es un tema de más protocolos, más reglas, más procedimientos, es un tema de liderazgo con carácter en el acercamiento a las organizaciones representativas. Y creo que en este tema podemos hacer mucho mejor las cosas. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Finalizamos este segmento con la pregunta al profesor Sergio Lavandero. A raíz de las recientes sanciones y acciones legales que involucran a la concesionaria Azul Azul S.A., el Senado Universitario ha planteado la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se ha otorgado el uso del nombre y los emblemas de la Universidad de Chile. ¿Qué tipo de relación piensa sostener con Azul Azul como rector de la universidad, en caso de que esto sea así? ¿Y qué acciones concretas adoptaría frente al convenio entre ambas partes? También tiene 2 minutos para responder desde ahora ya. Bueno, primero una declaración de conflictos de interés. Soy chuncho corazón, así que voy a atender esa dualidad. Pero claramente aquí, cuando el 2007 hubo la quiebra, hubo una negociación, por decir algo extraña, puesto que hoy día se extendió esta concesión hasta el 2052, no podríamos hacer cambios en este contrato que tenemos y tendríamos que recurrir a un muy buen abogado que nos defendiera a la Universidad de Chile, porque claramente es rara la situación y se conjugan dos cosas, como cuidamos los valores institucionales de transparencia a la Universidad de Chile con algo comercial que es Azul Azul. Afortunadamente esta nueva ley que es referente a regula exactamente deportiva, gracias, me sopló el abogado, la deportiva permite reevaluar esto. Pero aquí tenemos que nuevamente recurrir a nuestros mejores expertos en derecho, en negociación, para hacer bien las cosas. Yo creo que acá veo en el tiempo fue una muy mala negociación, porque la Universidad de Chile lo que obtiene son migajas económicas, migajas, con respecto al tremendo negocio que tiene Azul Azul, y creo que la Universidad de Chile tiene que volver a poner la música en este tema y en otro, y claramente tenemos que reestudiar la situación de Azul Azul. Creo que los controladores no los conocemos, necesitamos transparencia porque tenemos que, sobre todo, cuidar lo que son los valores de nuestra universidad y también querer al club. Gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos a los candidatos y a la candidata por sus respuestas. Con esto cerramos este segmento de la Universidad del Futuro, donde hemos conocido las principales propuestas de sus candidaturas. Y pasamos ahora al segmento Contrapuntos. En este segmento, cada candidatura contará con 2 intervenciones de 1 minuto cada una para referirse a los temas abordados en el bloque anterior o interpelar ideas de las otras candidaturas. El orden de la primera ronda fue definido por sorteo y la segunda se realizará en el orden inverso con el fin de resguardar condiciones de equidad. Comienza interviniendo el profesor Pablo Ruiz Tagle. Tiene 1 minuto desde ahora. Gracias. Yo quisiera tocar 2 temas. El primero tiene que ver con la forma del liderazgo con carácter que yo creo debe instalarse en la universidad, pero ese liderazgo pienso que tiene que ser cuidadoso. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle al profesor Sergio Lavandero, con quien tengo mucha afinidad, pero él hizo unas declaraciones a comienzos de abril en el Mercurio y dijo que él a 2 días de una paralización desalojaría. Habló también de un gobierno de emergencia en materia educacional, y yo creo que si vamos a respetar la institucionalidad universitaria, que para mí es fundamental, no podemos estar hablando de un gobierno de emergencia. A veces los periodistas a uno le ponen las cosas y uno no las... Pero creo que este es un momento en que mi contendor podría explicar sus dichos.
Muchas gracias. Hay que seguir el espera. orden de las intervenciones. Hay que Ahora, esperar. coincidentemente, es el turno del profesor Sergio Lavandero. Bueno, no estaba preparado. Bueno, gracias Pablo por la oportunidad de aclarar. Como tú dices, muchas veces uno hace entrevistas y te toman selectivamente. Primero tenemos que agotar todas las instancias de anticipar los problemas. Yo creo que tenemos que convencer, educar, no podemos seguir disparándonos en los pies con las tomas, porque claramente esto está lesionando el prestigio de nuestra universidad. No puede ser que en la semana del postulante, ¿no es cierto?, en Juan Gómez Milla hay toma, ¿no es cierto? Eso no cuadra con tratar de reclutar a los mejores talentos, pero tenemos que tener reglas claras, y de hecho ayer fuimos interpelados en tolerancia cero los 4 candidatos, de que somos un poco ambiguos en relación a este tema de las tomas. Yo no tengo doble lectura, los que me conocen, me gusta la participación y agotar todas las instancias, pero también se requiere a veces ejercer la autoridad. ¿Te fijas? Tiempo, profesor. Gracias. Continúa, según el sorteo, la profesora Alejandra Misala. Bueno, yo me alegro de que estemos de acuerdo en que tenemos que conversar con nuestros estudiantes, dialogar con nuestros estudiantes, para no llegar a la toma, para no llegar al paro, y hay experiencia en distintas unidades académicas de la universidad que eso es factible, que en la relación directa con los estudiantes permanente, sistemática, y no solamente cuando hay un problema tratar de resolverlo, es lo que permite evitar situaciones más conflictivas. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer en la universidad, se ha estado haciendo, hay que mantenerlo, profundizarlo. Hay cursos, por ejemplo, en la universidad que están inspirados en toda la posibilidad de trabajar los problemas dialogando, escuchando, reconociendo al otro como un legítimo otro, como diría Maturana, de forma de efectivamente evitar llegar a una situación como la que se estaba planteando aquí en la conversación entre el decano y el senador. Yo creo que eso es importante para nosotros. Gracias, profesora Alejandra Misala. Es el turno del profesor Francisco Martínez. A partir de ahora tiene 1 minuto. Sí, yo quiero referirme al rol que tiene la universidad en esta etapa del desarrollo de la sociedad. Creo que es una etapa crucial. Los cambios son demasiado acelerados y transformadores. Se está transformando la sociedad a una velocidad en que las instituciones en general no están logrando adaptarse de la manera de poder contribuir a esos procesos, y por eso genera muchas tensiones, discusiones, y además de alguna manera caemos en esta cosa muy práctica de preocuparnos de los problemas muy contingentes sin darnos cuenta de que estamos atrapados, sin la agilidad de poder seguirle el ritmo a los cambios que están ocurriendo. Y me refiero a 2 cambios fundamentales, el cambio tecnológico y el cambio climático, para nombrar 2. Pero eso genera una serie de complejidades. Nosotros tenemos que ser líderes en transformar la facultad, la universidad, para que sea realmente una voz de cómo se puede hacer una transformación en la sociedad. Sí. Gracias, profesor Martínez. Como habíamos dicho, la segunda ronda es en el orden estrictamente inverso, por lo tanto, le damos nuevamente la palabra al profesor Francisco Martínez. Yo no hago preguntas. Entonces, perdón, le faltaba él, ¿no? Me faltaba a mí, parece. Es inverso. Es inverso. El Vamos que- a explicarlo muy bueno, rápidamente. ok, perfecto, no te Habló el preocupes, profesor no te preocupes. Ruiz-Tagle, profesor Lavandero, profesora Misala y profesor Martínez. Ahora empieza el profesor Martínez y vamos en el orden inverso. Ok. Me parece que no me A preguntas. partir de ahora, profesor Martínez tiene 1 minuto. Complemento lo que estaba diciendo, porque la sociedad requiere de este rol de la universidad, este nuevo rol de la universidad, que se lo tiene que autoplantear, se tiene que reflexionar la universidad con una visión estratégica de cómo aborda estos grandes desafíos. Creo que la universidad tiene ese rol, tiene esas capacidades, y tenemos que convocarnos a esa discusión. Pero para poder realmente hacer transformaciones necesitamos tener también la capacidad de hacer transformaciones reales. Y por eso es que yo planteo que tenemos que crecer. Una universidad más grande, con mayores capacidades, con mayor plantel académico, con más estudiantes, mejor concebida y transformando los procesos que tenemos, desburocratizada. Todas esas cosas requieren
una cierta fortaleza que en este momento no hemos construido y tenemos que empezar a construir desde ya, porque es urgente. El cambio de la sociedad, el cambio climático, los grandes problemas que estamos enfrentando no nos van a esperar. Y esto ya llevamos un cuarto de siglo y todavía no ponemos esto sobre la mesa, pongámoslo ahora. Muchas gracias, profesor. Es el turno de la profesora Alejandra Misala. A partir de ahora tiene 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, a propósito de lo que estaba mencionando el decano Martínez, una de las cosas que hace la universidad es poder investigar sobre los temas emergentes. Y uno de los temas emergentes es la inteligencia artificial. Efectivamente llegó la inteligencia artificial, irrumpió en las aulas, en las investigaciones, y yo creo que la Universidad de Chile tiene un rol importantísimo que cumplir ahí, tanto desde la formación y ver cómo nosotros usamos la inteligencia artificial positivamente en la formación de nuestros estudiantes, generando recursos pedagógicos, formando a académicos y a estudiantes al respecto, pero también estableciendo lineamientos éticos que permitan usarla en sentido crítico y ético, pero también en vinculación con la sociedad, de forma que el tema de la inteligencia artificial no amplíe las brechas que muchas veces existen en términos de acceso a información en la sociedad. Y ahí yo creo que la universidad tiene que jugar un rol muy importante también. Muchas gracias, profesora. Es el turno del profesor Sergio Lavandero. Bueno, mi programa tiene algo muy particular, una nueva facultad de educación, porque sin educación Chile no tiene futuro, y lo que se muestra en la actualidad que los profesores que forman los estudiantes son los más bajos de la OECD. Y como universidad pública, líder, tenemos que saldar esta deuda. Y yo me gustaría preguntarle al profesor Martínez, hablamos mucho de, ¿no es cierto?, de la inequidad de afuera, las brechas, pero estaríamos dispuestos a conversar el presupuesto histórico de la universidad para que todos hagamos un esfuerzo y colocar al centro una facultad de educación. Muchas gracias, profesor Lavandero. Bueno, cierra este bloque el profesor Pablo Ruiz Tagle. Gracias. Yo creo que las ideas que se transmiten en un debate deben ser lo más claras posible. Y yo no tengo claro qué significa transformar en el programa del profesor Martínez. Se puede transformar para mejor, para peor. Se puede crecer, por ejemplo, como hemos crecido, en los gastos de la Casa Central. Se puede crecer en la burocracia. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial para decir claramente lo que a uno le interesa. A mí me interesa que la universidad, en tiempos muy difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos de antiintelectualismo, tenga una dedicación preferente hacia la docencia y la investigación. Y eso a veces no es transformar, es mantener la buena docencia y la buena investigación. Creo que tenemos que ser un poco más precisos en las propuestas. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Finalizamos así el segmento Contrapuntos. Agradecemos a las candidaturas por sus intervenciones. Ahora haremos una pequeña pausa y ya volvemos con el debate Rectoría 2026.
Retomamos entonces el debate Rectoría 2026 y continuamos con el segmento Comunidad Triestamental. Las preguntas de este bloque se relacionan directamente con las condiciones en que la comunidad universitaria desarrolla su quehacer académico, estudiantil y funcionario. Estas serán formuladas por integrantes del Senado Universitario y presentadas en formato audiovisual. Las candidaturas contarán con 2 minutos para responder cada pregunta. La primera pregunta será formulada por el senador universitario y académico de la Facultad de Ciencias, el profesor Nicolás Giuliani. Buenos días a todas, todos, todes, estimados candidatos, estimada candidata. La ley de reajuste del sector público establece el cese automático de funciones a partir de los 75 años para funcionarios públicos, incluyendo académicas y académicos de universidad estatal a partir del 2027. No obstante, contempla excepciones para académicas y académicos de excelencia, excepciones que deberán ser definidas en cada institución. En este contexto, asumiendo que la excelencia y lo académico se potencian con lo humano, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes implementarían esta normativa de tal modo que asegure recambio académico y retención de colegas con trayectoria académica destacada? Muchas gracias al profesor Giuliani, que también estaba dando vueltas por acá. Va a comenzar respondiendo el profesor Sergio Lavandero. Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. Bueno, este es un tema muy relevante, lo que le llamo la dignidad de los seres humanos. Primero, personas que han entregado toda su vida y su corazón a la universidad, tenemos que tratarlos con dignidad. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, hoy día este es un tema crucial porque el proyecto original decía de 3 que se jubilaban, 1 se podía contratar nuevo. Pero el actual gobierno en esto que llamamos de emergencia es 0. Por lo tanto, aquí se compromete la renovación de los cuerpos académicos y eso es crítico para el futuro. Si uno, por ejemplo, ve la situación de la Facultad de Comunicación e Imágenes, prácticamente se quedaría sin profesores titulares. Entonces, la pregunta es cómo sigue funcionando la universidad. Y por lo tanto, primero, yo creo que la Universidad de Chile tiene que decir con claridad que esto es inaceptable, porque compromete el futuro de lo que es la esencia misma de la universidad. Por lo tanto, eso es la primera tarea. La segunda, lo de la excelencia, es bastante relativo. ¿Excelencia en qué? Por lo tanto, también tenemos que conocer las trayectorias, la diversidad de la universidad. Si tenemos profesores que son en docencia, reconocerlo, la excelencia en docencia. Hay algunos que son investigadores. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo definimos la excelencia para que efectivamente en la diversidad la sepamos reconocer. Y muy importante, junto con la salida, es también el retener. Hoy día no es fácil retener, nuestros sueldos no son competitivos, vemos disparidades, por ejemplo, en la UCAE, vemos disparidades en los overhead, por lo tanto tenemos que revisar en todo, en la entrada, en el medio y la salida, las trayectorias de las personas. Muchas gracias, profesor Lavandero. Es el turno ahora del profesor Francisco Martínez. También tiene 2 minutos desde ahora. Muy bien. Muchas gracias. La pregunta es una pregunta que, como decía el profesor Lavandero, es muy relevante y afecta bien profundamente la dignidad, pero también la estructura y la organización. En particular, habría que tomar en cuenta de que cuando aparece esta norma, hay una situación brusca, que es los que ya están en esa situación y son afectados. En el largo plazo eso no ocurre, porque la gente tiene una preparación, una claridad, como la gente que jubila en otros sectores. Y por lo tanto yo veo que hay un transiente que tenemos que hacernos cargo. El transiente es la situación de, en un momento que son mucha gente afectada y que no tenía esa restricción antes. En ese transiente, que es la etapa que tenemos que vivir, tenemos que hacernos cargo de, en primer lugar, la contribución que han hecho ciertos académicos y académicas y que hay que reconocer su calidad en cuanto a su profesión, en cuanto a su disciplina, en lo que sea en docencia, etc. Creo que ese proceso tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto.
en el largo plazo creo que tenemos que definir claramente cuáles van a ser las condiciones para que las personas tengan la calidad de excepción. Y el concepto que está detrás de eso es parecido al tener la calidad de mérito, alguna concesión entregada por criterios bien establecidos. Y eso hay que construirlo, tenemos que construirlo como parte de nuestra organización. Y ser muy claro para que la gente sepa a qué atenerse mucho antes. Va a ser distinta la experiencia de aquellos jóvenes que están entrando a la carrera académica y que saben cuál es la condición de los 75 años a priori. Así que me preocupa mucho la situación actual, la situación de los que son afectados ahora y en los próximos años, porque llega muy de pronto una situación que no era la que ellos estaban preparados para afrontar. Muchas gracias, profesor Martínez. Es el turno ahora del profesor Ruiz Tagle. Adelante, tiene 2 minutos también. Muchas gracias. Este es una cuestión muy importante. La universidad y las universidades estatales, tengo la impresión que fueron sorprendidas con esta ley. Lo quiero decir derechamente. Es una ley discriminatoria. Desde el comienzo yo planteé mis reparos de constitucionalidad. Hubo una negociación para modificar la ley y esa normativa que se estableció, que justamente reconoce el que las universidades puedan declarar que hay ciertos académicos o académicas que son destacados, a mí me parece que tendríamos que completarla o disponer internamente que todas las personas que tienen la calidad de profesor asociado o titular tienen esa calidad. Porque así lo define el trabajo de la comisión de evaluación. Yo fui 8 años integrante de la comisión, cuando la comisión no tenía los problemas que tiene ahora, y la verdad es que bastaría, a mi juicio, definir esa regla. Me parece sí objetable la segunda excepción, la de las personas que son elegidas y que en esa condición mantienen entonces la posibilidad de tener 75 años o más. Me parece que esa regla es demasiado acotada y no me gustan las leyes que tienen nombres y apellidos. Personalmente yo abogué porque se derogara enteramente esa norma de los 75 años, incluso para los funcionarios. Pero tenemos que atenernos a la legislación vigente y por eso la solución que propongo es esta, que todos los profesores asociados o titulares de la Universidad de Chile por ese hecho son considerados destacados. Si no, este va a ser un poder enorme de arbitrariedad del rector, de los decanos, de las autoridades universitarias. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Es el turno ahora de responder para la profesora Alejandra Misala. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta ley que se estableció, que era para todo el sector público, no hizo la excepción de las universidades, a pesar de que las universidades somos autónomas para poder trabajar los temas de nuestros grupos, nuestros académicos, nuestras académicas. Y efectivamente una primera cosa que fue importante es exigir que las universidades pudiéramos tener autonomía para definir ese tipo de cosas, en qué minuto los académicos y académicas se retiran. El segundo término, yo creo que es muy importante lo que se decía aquí de tratar con dignidad a todos los académicos. Muchas de las personas que hoy día tienen 75 años o están por cumplirse 75 años han dado una vida a la universidad y eso hay que agradecerlo, hay que respetarlo y hay que darle dignidad. Y ahí la Dirección de Desarrollo Académico de la universidad ha estado trabajando en eso. O sea, no solamente cuando las personas ingresan a la universidad, sino su trayectoria y en el momento que se retiran. Dicho eso, respecto de ahora esto está en manos de la universidad, ¿no es cierto?, tomar las decisiones. Y yo creo que aquí coincido con el decano Martínez que el transiente es muy importante y ver cómo efectivamente la universidad en su conjunto, y no solamente a nivel de rectoría, sino que junto con las facultades, con los académicos que pertenecen a los consejos de facultad, y estar conversando de cuál va a ser los criterios que se van a usar para efectivamente resolver el problema de la transiente. Yo creo que es un tema que tenemos que tratar
con mucha altura de mira, porque efectivamente afecta a las personas y afecta a algunas unidades, como se decía aquí, más que a otras. Creo que es algo que hay que conversarlo, hay que mirar los datos, hay que, sobre todo, tratar muy bien a las personas y respetar a esas personas que han dado su vida entera para la universidad. Muchas gracias, profesora Mizala. Continuamos entonces con las preguntas de la comunidad triestamental. La próxima pregunta será formulada por la senadora universitaria Gloria Tralma, integrante del personal de colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Si bien la Universidad de Chile cuenta con una política de gestión y desarrollo para la carrera funcionaria, persisten demandas en ámbitos como el escalafón de mérito, el encasillamiento de contrata a planta y la implementación del reglamento de remuneraciones, junto a una evaluación institucional sobre cómo se están aplicando las asignaciones ya vigentes. En ese sentido, ¿qué compromisos concretos asumiría para implementar completamente este reglamento, corregir posibles diferencias en su aplicación y avanzar en demandas pendientes como el encasillamiento y el escalafón de mérito? Agradecemos la pregunta. Ahora comienza respondiendo el profesor Sergio Lavandero. Le recuerdo que tiene 2 minutos también. Bueno, muchas gracias. Tan importante como los académicos y los estudiantes son nuestros funcionarios. La universidad no podría operar sin su aporte y tenemos que preocuparnos integralmente de ellos, desde que entran, su trayectoria y su término. Y creo que todavía la universidad hasta el debe. Tenemos que precisamente ir evaluando, monitoreando los grados de avance respecto a los recursos que tenemos. Así que creo que ahí tenemos una tarea todavía pendiente, porque desarrollamos muchas políticas, pero lo que noto, nos quedamos muchas veces en el diagnóstico y poco en la ejecución. Y esto tenemos que claramente ir aparejados a los problemas de financiamiento que tenemos, pero vienen cambios muy grandes y también nos tenemos que preocupar del personal o los funcionarios. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Si nosotros no los preparamos y les damos herramientas, no queremos que ellos sean sustituidos. Hoy día tenemos que precisamente apoyarlos más que nunca para que no ocurra lo que ya uno empieza a observar en algunos tipos de empresas en que cada vez se va reduciendo la parte funcionaria. Así que ese es un tremendo desafío, no solamente los académicos, no solamente los estudiantes, sino que también nuestros funcionarios, para que ellos también desarrollen toda su potencialidad, primero personal, pero también asegurar de ello una carrera funcionaria acorde. Gracias. Gracias, profesor Lavandero. Ahora, para responder la pregunta de la profesora Gloria Tralma, también es el turno del profesor Francisco Martínez, quien también tiene 2 minutos para esto desde ahora ya. Muchas gracias. Yo creo que esta es una pregunta que es muy importante que aparezca en la discusión, que es el tema que tiene relación con nuestra planta de funcionarios no académicos, que nunca me ha gustado definirlo así porque no me gusta definirlo por negación. Pero los funcionarios, nosotros académicos también son funcionarios. Entonces, esa es la aclaración. Este es un tema largamente solicitado por los funcionarios desde hace muchos años. Yo fui vicerrector económico y me di cuenta de la debilidad que tenía la universidad respecto del sistema de administración en los temas de funcionarios. Era una debilidad enorme, increíble. Me llamó mucho la atención y tratamos de empezar a construir un camino de hacernos responsables de nuestro cuerpo funcionario. El tema de encasillamiento, el tema de las remuneraciones, acorde a los perfiles bien definidos, transversales. Después viene el tema de la formación, dar oportunidades para tener capacitación. Y también el tema de la buena calidad de vida que se les tienen que ofrecer. Son todos temas, y los temas emergentes que vienen ahora tienen que ver con la salud mental, con teletrabajo. Y tenemos que ser muy activos, tomar muy responsablemente esas tareas, porque el cuerpo completo de la comunidad tiene que estar bien preparado, bien dispuesto, bien concebir que ese es el lugar de su vida.
y por lo tanto es una extensión natural de todo el futuro. Y por lo tanto pienso que tienen que pasar una buena vida, una vida feliz en la universidad, y todos tenemos que tener esa oportunidad. Y que hay un trabajo muy grande que hacer, y muy serio, bien profundo. Muchas gracias, profesor Martínez. Es el turno ahora del profesor Pablo Ruiz Tagle. Este tema es muy importante. Yo me he referido a la tarea que realizan las personas que colaboran con los otros estamentos en la universidad como una fuerza infinita. Es increíble la cantidad de cosas que hacen y cómo van agregando nuevas funciones. Pensemos después del COVID todo lo que significa el funcionamiento del Zoom, del Meet, de todas estas tecnologías que están en prácticamente toda la universidad. ¿Quién hace eso? Bueno, funcionarios. Entonces yo lo primero que quisiera decir es mi profundo reconocimiento al trabajo que hacen las personas que trabajan en la Universidad de Chile en esa calidad. Hay una dignidad, hay una forma de ser que es tremendamente distintiva de nuestra casa de estudio. Y yo creo que eso hay que, digamos, revelarlo y eso hay que, digamos, transmitirlo y hacerlo saber más. Fíjense ustedes que en la Facultad de Derecho los estudiantes a los funcionarios los llaman tíos o tías, y yo creo que eso se extiende en el resto de la universidad porque los sienten muy cercanos. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Lo segundo es que he tenido una conversación con la Asociación de Funcionarios, con doña Miriam Barahona. Hay un plan de encasillamiento, de concursos, de promoción, de capacitación, que está trabajando la asociación, y a mí me parece que ese es el camino. Entenderse con las instituciones representativas y entenderse también con cada uno de los funcionarios para que puedan ir progresando. Hay algunas cuestiones, sí, en el reglamento de remuneraciones que impiden su aplicación. Y yo creo que tenemos que sincerar esa cuestión porque está ahí como una especie de fantasma que no funciona. Y creo que eso es importante. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Es el turno ahora de la profesora Alejandra Misala. Muchas gracias. Yo coincido absolutamente que la importancia de los funcionarios en nuestra universidad, funcionarios y funcionarias, son vitales para el trabajo que todos nosotros hacemos. Es un trabajo que nuestro trabajo no podría ser si no estuvieran ellos. Y por tanto, yo creo que es muy importante poder, como se hablaba aquí, permitirles que ellos también se desarrollen y tengan una trayectoria a lo largo de la universidad. Y en ese sentido, la política de carrera funcionaria es importante. A mí me tocó hacer la acreditación institucional y una de las en el plan de mejora está la implementación cabal de esa política de carrera funcionaria. También es importante el tema de formación y el reconocimiento de esa formación a los funcionarios. Uno de los temas de inteligencia artificial, pero no es el único, ¿no es cierto?, que tenemos que estar allí aportando en su formación. El tema de encasillamiento también es muy importante porque efectivamente la planta funcionaria es muy antigua, tiene alrededor de 40 años, entonces necesitamos actualizar, modernizar la planta funcionaria de forma que efectivamente también eso está ligado a el traspaso desde la contrata a la planta de aquellos funcionarios que cumplen con los requisitos que se han establecido. Y finalmente, respecto del reglamento de remuneraciones, claro, efectivamente el reglamento de remuneraciones ha sido aplicado gradualmente porque ha necesitado simplificaciones. Efectivamente, no es llegar y aplicar el reglamento de remuneraciones en términos de recursos, significa una cantidad enorme de recursos para la universidad que no han estado disponibles. Entonces, yo creo que eso ha sido algún trabajo que se ha estado haciendo, lo ha estado haciendo desde la Vicerrectoría Económica con el Senado Universitario, de ir simplificando,
pero aplicando gradualmente ese reglamento de remuneraciones. Y hay que seguir haciéndolo. Gracias, profesora Misala, por su respuesta y por las respuestas a la pregunta de Gloria Tralma, integrante profesional de colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. La próxima pregunta será formulada por la senadora universitaria Daniela Levin, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En un contexto de baja participación estudiantil y dificultades para constituir organizaciones representativas, incluida la federación por falta de quórum, ¿qué rol debería asumir la rectoría en el fortalecimiento de la organización estudiantil? ¿Qué medidas concretas se impulsarían y qué cambios institucionales estarían dispuestos y dispuestas a generar para revertir esta situación? Muchas gracias entonces a Daniela Levin, que hacía esta pregunta. Comienza respondiendo el profesor Sergio Lavandero. Bueno, gracias Daniela. Clave la participación, creo que tenemos tiempo en que la gente dejó de creer y de participar. Y uno lo ve en distintas instancias, lo ve los estudiantes, en la FECH, cuando se eligen centros de alumnos, pero también se ven en los académicos. Solamente no podemos colocar el acento solamente en ellos. Y tenemos que promover precisamente organizaciones sólidas, pero también tenemos que respetarlas. Hoy día me doy cuenta, por lo menos en algunas facultades, en que hay centros de alumnos y hay organizaciones, grupos autónomos que se niegan a participar y a respetar las reglas del juego. Por lo tanto, como futuro rector, voy a promover primero la participación a todo nivel, en los estudiantes, funcionarios, académicos, respetar las organizaciones, creo que eso es de vital importancia, reconocer aquellas que sean representativas, porque es un problema que trasciende también a la Universidad de Chile. Creo que la Universidad de Chile tiene que marcar un ejemplo de los tiempos y no es solamente la obligación de votar, es lo que deberíamos motivarnos. Creo que tenemos un problema de educación cívica. Yo vengo del Instituto Nacional y una de las cosas que me enseñaron y tuvimos fue educación cívica, en que teníamos que practicar la tolerancia, participar. Y eso es extremadamente importante porque es aquí donde se piensa Chile. Y donde se piensa Chile requerimos, ¿no es cierto?, el aporte, sobre todo de los jóvenes, para que sean capaces de después emprender grandes tareas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio Lavandero. Es el turno ahora del profesor Francisco Martínez, quien también tiene 2 minutos desde ahora. La representación estudiantil es un problema que hemos estado observando en total coincidencia con la crisis de la democracia. La crisis de la democracia es un fenómeno mundial y tenemos que ser conscientes de que ese es el contexto en que se da. Ahora, hemos nosotros construido espacios de participación y que de los estudiantes en los diferentes niveles de la corporación, de la organización de la universidad, pero creo que podemos hacer más. Podemos hacer transformaciones de su propia institucionalidad. En otros países me ha tocado ver, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, ver cómo los estudiantes participan en las instituciones y tienen institucionalidad propia y poder de administración de recursos y también de asignaciones de beneficio a los estudiantes. O sea, participan muy directamente en las situaciones que afectan a los estudiantes, incluso con bastante independencia, ¿ya? Yo creo que eso deberíamos fortalecerlo, deberíamos dar un nivel mayor de gestión de su propia actividades, de los temas que a ellos les afectan. Y segundo, creo que es un buen momento para plantear una reflexión en común y que ellos sean muy activos también en abrir una discusión sobre lo que está ocurriendo en la sociedad, en la propia democracia, pero en todos los temas, porque ellos van a ser los líderes del futuro y eso queremos que sean, nuestros estudiantes que sean los líderes del futuro. Y por lo tanto, la invitación es a que iniciemos una discusión profunda sobre los temas que son emergentes, que son muy fascinantes por lo demás, porque son aquellos que les abren a ellos la oportunidad de construir su propio futuro. Muchas gracias, profesor Martínez. Continuamos ahora con la respuesta del profesor Pablo Ruiz Tagle. Bueno, este es un tema, yo diría, doloroso para la Universidad de Chile.
que no exista una federación de estudiantes representativa, constituida, y que una y otra vez se haya tratado de constituir por los centros de estudiantes y no se haya conseguido el quórum, creo que es una señal de alerta, porque nuestra institución se funda en reglas, en principios, en la representación. Y si no tenemos una representación bien constituida en la Federación de Estudiantes, estamos al debe. Ahora, también hay varias facultades, hay que decirlo, que no tienen centros de estudiantes, que no tienen una elección de las autoridades de los estudiantes. Entonces el problema es muy profundo. Y este problema tiene que ver con la visión alternativa que está también presente en nuestra universidad, de que a las formas de la democracia pueden, digamos, alternativamente sustituirla otras formas de organización. Las formas del asambleísmo, las formas de la actividad de grupos pequeños que a veces no representan las mayorías y no les interesa que exista una representación de las mayorías. Entonces yo diría todas las facilidades para que se constituyan centros de estudiantes representativos con los que se pueda entender las autoridades universitarias y la Federación de Estudiantes también con carácter representativo. Todo lo que los estudiantes necesiten y que ellos resuelvan por sí mismos que necesitan, la universidad debe dárselo para ese propósito. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Es el turno de responder ahora de la profesora Alejandra Misala. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos la preocupación de la baja participación estudiantil, pero como dijo el senador Lavandero, también la baja participación de académicos. O sea, no tenemos que solamente hablar de la participación estudiantil. Y es algo que efectivamente nos debería ocupar a quienes queremos ser rectores o rectora de la Universidad de Chile, porque es fundamental tener a los estudiantes organizados, es fundamental que los estudiantes tengan la fecha. Yo espero que en el proceso que está recién en proceso, o sea, el proceso que está en marcha, puedan efectivamente lograr tener la fecha. Porque efectivamente para las autoridades, para cualquier autoridad, ya sea a nivel de las unidades académicas o a nivel central, es importante tener estudiantes organizados con los quienes conversar, con los quienes ir avanzando, con los quienes ir construyendo una situación de mayor bienestar y participación de todos los estudiantes. Yo creo que no tenemos un diagnóstico tan claro, es una crisis, como se hablaba aquí, que es más generalizada, y tenemos que conversar más y poder trabajar con los mismos estudiantes de ver cómo motivamos a sus compañeros y compañeras para que efectivamente participen. Mi intención, si salgo elegida, es poder tener un espacio de conversación con los estudiantes en general de la Universidad de Chile. Creo que es algo que tenemos que hacer, escucharlos más y poder ver en conjunto cómo apoyarlos para que efectivamente puedan organizarse. Las organizaciones estudiantiles, tanto a nivel de los centros de estudiantes como de la FED, son fundamentales para que la universidad pueda cumplir su función, para que la universidad pueda avanzar y de cara al país, como hablaba el senador Lavandero. Yo creo que es importantísimo aquello. Muchas gracias, profesora Misala. Con esto finaliza el segmento Comunidad Triestamental. Agradecemos a los y los integrantes del Senado Universitario por las preguntas presentadas, así como a las candidaturas por sus respuestas. Y ahora pasamos al segmento La Chile para Chile. En este espacio abordaremos el rol de la Universidad de Chile frente a los principales desafíos del país, considerando su responsabilidad como institución pública y su contribución al desarrollo nacional. Cada candidatura responderá a una pregunta distinta, enfocada en temas estratégicos donde la universidad tiene o puede tener un papel relevante. Estas preguntas fueron previamente asignadas mediante sorteo. Tendrán 2 minutos para responder.
Comienza respondiendo el profesor Pablo Ruiz Tagle, considerando la pérdida de financiamiento de centros de investigación estratégicos para el país, estima que la Universidad de Chile debería avanzar hacia mecanismos institucionales que aseguren de manera permanente el desarrollo de estos centros. En ese contexto, ¿qué tipo de medidas concretas impulsaría y qué áreas estaría dispuesto a reordenar para hacerlo viable? Profesor, tiene 2 minutos a partir de ahora. Gracias. Bueno, esto es una señal de alarma. El haber perdido 8 centros, no existe una situación equivalente en la historia de nuestra universidad. Además, ha caído el porcentaje que la Universidad de Chile ha tenido respecto de los proyectos Fondesit. Entonces, en el tema de la investigación hay muchas señales que nos hacen ver que tenemos problemas. Y yo creo que parte de la solución tiene que ver con hacer una autocrítica a la que llamé en el Consejo Universitario en su momento, y se dieron argumentos generales, nunca se explicó bien qué es lo que había pasado ni cuáles son las medidas que se han tomado. Se prorrogó el financiamiento de estos centros que lo perdieron hasta agosto, pero creo que se cometieron errores y no se trata de andar responsabilizando y criticar a personas determinadas porque sí, sino para no cometer esos errores de nuevo. Además, creo que en la Universidad de Chile hay otro tipo de investigación que no se valora, que es la investigación, llamémosla no indexada, que no es de los artículos Co1, que no es de los proyectos competitivos y que está en las humanidades, en la antropología, en la arqueología, en el arte. Creo que tenemos que darle un peso equivalente a esas formas de creación que son equivalentes a la investigación. Creo que nos hemos concentrado mucho en la investigación con un perfil, digámoslo, científico. Es necesario sí avanzar hacia centros, experiencias colectivas de investigación, pero el mensaje que recibimos fue muy serio y creo que tenemos que reaccionar frente a eso. Creo que tenemos que buscar también financiamiento privado e internacional para la investigación. No podemos depender totalmente del gobierno. Muchas gracias, profesor. Es el turno de la profesora Alejandra Misala. Frente a los desafíos actuales y futuros del país y al rol que deben cumplir las universidades públicas en la generación de conocimiento y en el desarrollo nacional, ¿cree que el actual modelo de financiamiento de la educación superior es suficiente o se requiere avanzar hacia esquemas distintos como la implementación de un financiamiento prioritario para las universidades del Estado? ¿Qué rol debería asumir la Universidad de Chile en esa discusión? Profesora, a partir de ahora tiene 2 minutos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que el sistema actual de financiamiento de la educación superior en general está mal alineado. ¿En qué sentido? En el sentido que no distingue bien las distintas funciones que realizamos las universidades, docencia, investigación, extensión, y tampoco distingue entre universidades públicas y universidades privadas, siendo que tenemos roles muy distintos en la sociedad. Tampoco está alineado con los objetivos estratégicos de un sistema de educación superior que tiene que ir avanzando y que tiene que proyectarse más allá de las fronteras del país. Está, por un lado, muy ligado a la acreditación, en el sentido, y eso es algo que hay que pensar, y lo hemos estado conversando en los distintos foros, por ejemplo, el sistema de financiamiento está ligado a la acreditación, los aranceles están regulados, están ligados a la acreditación, y por otro lado la acreditación está muy ligada a empujar a todas las universidades a ser universidades complejas. Entonces, para las universidades, para acreditarse por más años, terminan, por ejemplo, estableciendo doctorados, porque es una condición que pone la CNA, y estamos llenos de doctorados y no tenemos suficientes becas para nuestros estudiantes de doctorado, para los estudiantes del país, me refiero. Entonces, está mal alineado, y en el sentido de que, por ejemplo, toda la mayor parte del financiamiento es financiamiento estudiantil, a través de los aranceles regulados, de la gratuidad o del CAE para aquellos que no tienen acceso a la gratuidad. Pero eso no financia la investigación,
Por ejemplo, la discusión que hubo en el Congreso sobre el FES tampoco era un proyecto de financiamiento de la educación superior, era un proyecto de financiamiento de la educación, digamos, de la docencia, de la formación. Y por tanto yo creo que ahí hay que efectivamente buscar financiamientos basales y sobre todo para las universidades públicas porque cumplimos un rol particular de responsabilidad frente al país. Es el turno del profesor Francisco Martínez. Dado el rol nacional de la universidad, ¿estima que debería ampliar su presencia territorial fuera de la región metropolitana o potenciar otras estrategias de vinculación nacional? ¿Mediante qué mecanismos concretos lo haría y qué dimensiones presupuestarias estaría dispuesto a ajustar para hacerlo viable? Tiene 2 minutos, profesor. Me encanta la pregunta, muchas gracias. Porque este es uno de esos ejes estratégicos que creo que tenemos que repensar. La noción que nosotros hemos tenido, de alguna manera, mirando la historia, es sedes a lo largo del país. Bueno, la realidad es que eso significa competir con las universidades estatales, que están en situación, en algunos casos, bien compleja. Yo quiero pasar a la era de la colaboración, de la complementación y colaboración, donde la Universidad de Chile colabora con las universidades regionales y construye con ellos los proyectos de las regiones. Esa colaboración tiene que abandonar este paradigma de la competencia. Ellos tienen que sentirse cómodos, como puede ocurrir. Hemos tenido, yo lo digo por experiencia, hay que construir esa confianza, hay que construir esa forma de colaborar. Porque la Universidad de Chile efectivamente es mucho más grande, es mucho más potente en la visión general del país y por lo tanto tiene que ser capaz de liderar y entregar espacios para que eso ocurra. Efectivamente hay universidades que tienen muchos problemas. Yo he estado en contacto con las universidades regionales desde que fui jefe de educación superior, establecí contactos y he mantenido esos contactos y la verdad es que la colaboración puede ser muy fructífera para ambos, ¿no? Y nosotros hemos establecido colaboraciones importantes, relevantes, de largo plazo, en el sur, en el norte, en todos los temas de energía, en todos los temas de territorio, en los temas de impacto climático, en todo lo que tiene que ver con los recursos. Las universidades regionales están preocupadas de sus espacios y nosotros hemos podido establecer interesantes acciones en conjunto. Gracias, profesor Martínez. Es el turno del profesor Sergio Lavandero. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile cumple un papel relevante en la formación de profesionales de la salud y en el sistema público. En ese sentido, ¿estima que la universidad debería fortalecer su desarrollo como un actor estratégico? ¿Cómo asegurar la sostenibilidad financiera del hospital sin afectar su rol público? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo, la Chile para Chile, el hospital. Creo que ahí se cumple nuestra labor formativa de especialista, pero también hemos dado claras señales durante la pandemia el rol insigne que cumplió el hospital. Pero dentro de mi programa, precisamente, tengo como un eje el hospital, tengo la gestión administrativa y también la sostenibilidad financiera, porque ayer cuando asistíamos a la ceremonia de profesor emérito del profesor Pérez, me hizo acordar que en el 2013 la deuda de la Universidad de Chile eran cerca de 13.000 millones de pesos y hoy día, según los datos que nos entregó el vicerrector, son 185.000 millones de pesos. Esa es la magnitud de cambio y el 75% de esa deuda es por el hospital. Yo siempre digo, yo cierro los ojos, esa deuda, si la colocáramos al lado de todas las unidades deficitarias, creo que podríamos hacer maravillas. Y en mi programa también está el cómo. Y el cómo son varias tareas. La primera, sabemos que con o sin la Universidad de Chile, el Ministerio de Salud va a construir un hospital. La pregunta es si podemos influir en las actuales autoridades para que ese hospital no se construya en colinas, sino que se haga en los terrenos del actual hospital,
porque también no es de alta tecnología. Yo he tenido la suerte de ya recorrer varias partes del hospital, por ejemplo en neurología, me dicen, paradojalmente, este nuevo acuerdo que tuvimos en el Estado es pésimo, porque si bien es cierto está lleno de pacientes, la universidad sale a pérdida, porque no nos están pagando el precio que corresponde. Por lo tanto, tenemos que pensar en un nuevo modelo de hospital crítico para el futuro. Gracias, profesor. Con esto finaliza el segmento La Chile para Chile. Agradecemos a las candidaturas por sus respuestas en torno al rol de la Universidad de Chile frente a los desafíos del país. Retomamos ahora el segmento Contrapuntos, que ya conocimos. En este segmento, cada candidatura contará con 2 intervenciones de 1 minuto cada una, para referirse al rol de la universidad frente a los desafíos del país o interpelar ideas de otra candidatura, quizás cosas pendientes que les quedaron del segmento anterior. Les recuerdo que el orden de la primera ronda fue definido por sorteo y la segunda se realizará en orden inverso. Comienza interviniendo el profesor Sergio Lavandero. Le recuerdo que tiene 1 minuto. Bueno, también discrepo del profesor Martínez en esto del rol de la universidad. La Universidad de Chile tiene que recuperar el carácter nacional. De 2 maneras, yo creo que efectivamente tratando de reconquistar ciertas sedes, yo creo que estratégicamente político, porque no podemos ceder a lo que hoy día hay varias universidades privadas que son nacionales. Segundo, existe algo lo que se llama las sedes universitarias virtuales. Existe una nueva tecnología que se llama el metaverso, en donde tú vives una realidad virtual. Eso ya se creó en Hong Kong, se creó en Tokio, hay 7 universidades de ingeniería que ya lo tienen, y para mi sorpresa ya hay 4 universidades en Chile que ya están caminando. Eso podemos volver a recuperar el carácter nacional de esa manera y también regional, pero también creo que es estratégico que la Universidad de Chile coloque una bandera en el norte y en el sur de Chile. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del profesor Francisco Martínez. Bueno, yo dejo plantear la pregunta de si nuestro rol como universidad estatal, la principal universidad del país de carácter estatal en particular, tiene que competir con otras universidades estatales. ¿Qué sentido de Estado habría ahí? Yo lo dejo en cuestión. Quiero referirme al tema de financiamiento. El modelo de financiamiento dependiente del Estado es lo que hemos tratado de desarrollar desde el cambio, cuando cayó la dictadura. Y no nos ha ido bien. No nos ha ido mal, pero no nos ha ido como pensábamos que nos iba a hacer. Está limitado, y está limitado por una condición que todos sabemos, el 0,4% del PIB. Y eso está estable desde hace muchos años. ¿Cómo lo cambiamos? Tenemos que hacer todas las gestiones y todas las acciones políticas para hacerlo y avanzar lo más posible. Pero mi estrategia es distinta, es complementaria, es crecer para poder tener mayor autonomía financiera, mayor autonomía de desarrollo de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Martínez. Es el turno ahora del profesor Pablo Ruiz Tagle. Bueno, el tema de reconocernos como una universidad de todo Chile ha sido expresado en mi candidatura. He hablado del Plan Mistral. Me alegra que hayan, digamos, cercanías con las otras candidaturas en estas materias. Yo he sido bien claro, he hablado de actividad académica, porque quizás las sedes tienen ciertas prohibiciones jurídicas hoy día que habría que tratar de cambiar. Hay una ley regional que prohíbe, digamos, instalar sedes en más de una región y tienen que ser regiones contiguas. Pero digamos las cosas como son. El propio decano Martínez dijo, ya tenemos actividad en muchas provincias. Y yo descubrí, yendo a la Facultad de Agronomía y a la de Ciencias Forestales, que tienen estaciones en Villarrica, cada una de ellas. Me encantaría conocerlas. Yo creo que a varios de la audiencia aquí también les gustaría, les interesaría Profesor Ruiz Tagle, ir a verla. estamos en el tiempo. Le agradecemos mucho. Ahora viene el minuto de la profesora Alejandra Misola. Gracias. Bueno, respecto al tema de financiamiento de la investigación, la creación artística y la innovación, en realidad
Yo creo que no es correcto decir que la Universidad de Chile viene cayendo como si fuera la única que cae, porque efectivamente lo que está pasando es lo que se acaba de decir, que no estamos aumentando el porcentaje del PIB que está destinado a investigación, creación artística e innovación, y por tanto las tasas de adjudicación vienen cayendo, pero siempre la Universidad de Chile está arriba. La universidad tiene el 15% de tasa de adjudicación de todos los proyectos Fondesit y 19% de adjudicación si consideramos los distintos fondos que se pueden postular. Y pues, por eso mismo yo estoy planteando la creación de una unidad que ayude a buscar financiamiento tanto en el sector privado como a nivel internacional, pero también para apoyar a los investigadores e investigadoras, tener un plan de financiamiento de la investigación estoy pensando, alrededor de 6.000 millones de pesos en el periodo, que efectivamente financie proyectos de información internos de la universidad. Gracias, profesora. Abre la próxima ronda justamente usted, así que puede continuar con este minuto, siguiendo con esta ronda del orden inverso. Adelante. Claro, puedo profundizar un poquito. Entonces, lo que yo estoy pensando es tener una unidad especializada que permita efectivamente buscar proyectos que puedan ser financiados, o sea, buscar financiamiento para proyectos que puedan ser financiados tanto con alianzas público-privadas como también alianzas internacionales. Y esas alianzas internacionales normalmente son consorciadas con otras universidades. No es que la Universidad de Chile va a ir únicamente a buscar esos proyectos. Y hay experiencias ya en la Universidad de Chile de que esas cosas se han estado realizando, por tanto hay algo bien concreto. Y respecto de lo otro que decía, mi intención es financiar alrededor de 200 proyectos en el periodo por un total de 6.000 millones de pesos que permitan efectivamente a los investigadores e investigadoras que no tienen financiamiento poder tener ese financiamiento que les permita finalmente después poder postular a financiamientos externos como un apalancamiento para postular a financiamiento externo. Y además agilizar los procesos, porque eso también es importante. Muchas gracias, profesora Alejandra Misala. Continuamos con el profesor Pablo Ruiz Tagle. Bueno, me llama la atención la respuesta de la profesora Misala, porque lo que ella menciona ya existe. Existe una vicerrectoría de investigación que tiene fondos justamente para entregar a los proyectos que lo requieren. Quizá el aumento del presupuesto es la novedad, pero crear otra comisión más, no. A mí me gustaría preguntar, ¿dónde estaba el vicerrector de investigación cuando se cayeron los ocho centros? ¿Cuál es el informe que él ha entregado sobre esta situación? No inventemos una comisión, otro ente más. No sé, pero es una oficina o lo que sea para ir a buscar dinero. El que tiene que hacer eso es la Vicerrectoría de Investigación, como lo sabe bien el profesor Sergio Lavandero, que fue vicerrector de investigación. Tiene que estar ahí apoyando la investigación en la universidad. No necesitamos crear una cosa nueva. El problema es que las personas que han cumplido esas tareas no lo han hecho bien. Profesor Ruiz Tagle. Continuamos ahora con el turno del profesor Francisco Martínez. Ya, yo voy a seguir profundizando en el tema del financiamiento de la investigación, porque me parece que es uno de los elementos clave del desarrollo de la universidad. Y es el más deficitario, porque es muy cara la investigación. Sin duda que es del orden del 40-50% de nuestros recursos se dedican a financiar académicos, doctorados, vinculados a la investigación. Y por lo tanto es fundamental. Ahora, dado que estamos frenados en el financiamiento estatal, busquemos otras formas de desarrollarnos, más autónomas. Yo propongo que nos aliemos con los sectores de desarrollo del país que son relevantes, los sectores estratégicos del país, y consorciemos con ellos formas de desarrollar tecnología, avance e innovación para que ellos superen sus problemas. Cuando tengamos eso, construyamos desde nuestras capacidades proyectos emblemáticos de gran alcance, de larga duración, no proyectos pequeños que sí hay que hacerlos. Hay que construir una nueva fase de relación con la sociedad a través de la transferencia tecnológica. Muchas gracias, profesor Martínez. Cierro las intervenciones del profesor Sergio Lavandero.
Bueno, el tema de investigación lo conozco muy bien, fui vicerrector, creé por primera vez la Dirección de Creación Artística e Innovación. Hicimos una transformación en 2 años muy profunda y cuando fui vicerrector ganábamos el 25% de los proyectos Fondesit, hoy día nos dicen 15%. Hemos perdido centros de excelencia y por eso en mi programa, particularmente en el eje estratégico número 2, voy a crear un gran fondo porque es estratégico. Digamos, de hecho, Universidades de la Competencia sacaba la cuenta que de 10 académicos solamente 1 o 2 tendrían un proyecto de cualquier naturaleza hoy en día. Y si no invertimos nosotros mismos, creo que no hay futuro para efectivamente estar en la frontera del conocimiento. Y también, como lo mencionaban acá, necesitamos anticipar. Lo que ocurrió con los centros de excelencia fue 0 capacidad de anticipación. Gracias, profesor Sergio Lavandero. Finalizamos así el segmento Contrapuntos. Agradecemos a las candidaturas por sus intervenciones. Muchas gracias. Sí, iniciamos el último segmento del debate a través de las palabras de cierre. Cada candidatura contará con 1 minuto para dirigir un mensaje final a la comunidad universitaria. Según sorteo, comienza la profesora Alejandra Misala. Muchas gracias. Bueno, yo tengo mucha confianza en la universidad. Creo que la Universidad de Chile tiene mucho talento en sus investigadores, investigadoras, en sus profesores, profesoras, funcionarios y también en sus estudiantes, por cierto. No creo que la universidad haya que rescatarla, yo creo que a la universidad hay que cuidarla, a la universidad hay que protegerla, sobre todo proteger su autonomía, por cierto, y creo que con esto no estoy siendo una persona que no ve que haya cosas que mejorar, sin duda hay cosas que mejorar. Y una de las cosas que tenemos que mejorar es poder desatar un montón de nudos que tenemos desde el punto de vista de la gestión de la universidad, porque si hacemos eso, el talento va a florecer, el talento de nuestros estudiantes, nuestros académicos, nuestros funcionarios va a florecer y vamos a poder tener una universidad que avance muy rápidamente y pueda seguir cumpliendo el rol que cumple para todo el país, para toda la sociedad chilena. Gracias, profesora Misala. Es el turno del profesor Francisco Martínez. Muchas gracias. La Universidad de Chile tiene que observar, tenemos que ponernos de acuerdo en que el contexto que estamos viviendo es muy desafiante. Estamos viviendo un tsunami de cambio, un tsunami que se nos viene encima todos los días. Y la verdad es que no tenemos herramientas para enfrentar ese tsunami. No hemos renovado nuestra manera de pensar, nuestra visión estratégica. Está anclada en procesos internos, en problemas que hemos identificado. Necesitamos construir una visión estratégica. Y también tenemos que construir la capacidad de realmente hacer algo con esa visión estratégica. Transformar la universidad, a eso me refiero, a poder generar nuevos cambios en la universidad para poder enfrentar estos desafíos que ya mencionaba, los desafíos tecnológicos. Básicamente es autonomía real, no solamente la autonomía declarada, sino que aquella autonomía en que nosotros decidimos invertir en investigación, decidimos invertir en nuestros funcionarios, decidimos invertir en la calidad de vida de nuestros académicos. Muchas gracias, profesor Martínez. Es el turno del profesor Sergio Lavandero. Bueno, en mi programa yo abro la palabra conducir. Esto significa con estrategia, priorizar. Significa que tenemos que solucionar los dolores del presente, pero también levantar la vista de lo que viene. 50% de la población chilena en el 2070 va a tener más de 60 años. Eso significa que tenemos que resolver de lo que el país va a enfrentar. Y para eso he convocado a un equipo muy diverso, y por eso el lema, la Chile que une. Y la une porque quiero precisamente llamar a la Facultad de Derecho, al tema de la educación, a ingeniería, para que trabajemos todos juntos. Terminemos con las mini pymes, terminemos con los feudos, porque si no la Universidad de Chile no va a poder enfrentar los desafíos como son la educación, la ciencia y la tecnología. La única posibilidad que tiene la Universidad de Chile es unidos. Gracias. Muchas gracias, profesor Lavandero. Cerramos el segmento con el profesor Pablo Ruiz-Tagle. Muchas gracias. Yo creo que
es posible, como hemos sostenido, tener una universidad pública de excelencia, que eso está demostrado. Y quiero poner un ejemplo de resiliencia universitaria que a mí me conmueve. La Facultad de Veterinaria en el mes de febrero tuvo un incendio gigantesco. Y yo la visité y he estado con el profesor Yáñez, su decano, y sus autoridades. Y vi cómo han reconstruido el laboratorio que se quemó. Eso lo podemos hacer en todo orden de cosas. Creo que está a la vista, está demostrado. Podemos mejorar la docencia, podemos mejorar la investigación, podemos tener un plan domeico en que convoquemos, tenemos una oportunidad histórica, a los mejores profesores de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, que vengan a enseñar con nosotros, con fondos que vamos a revisar de la Casa Central, que quizás no se están gastando en lo que se debe. Y también podemos aumentar los fondos para la investigación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, de esta forma damos por finalizado el foro radial Hablemos Todos, Debate Rectoría 2026. Agradecemos a todas las personas que participaron y siguieron este debate e invitamos a la audiencia a acompañarnos también en su retransmisión por el 102.5 FM a las 17:30 horas y en televisión abierta a las 19:30 horas por la señal 11.2 de Uchile TV y las plataformas Zapping, Claro, Entel y Mundo. Saludamos a la candidata y a los candidatos a rector y agradecemos su participación. Muy buenas tardes. El Senado Universitario, Radio y Diario Universidad de Chile y Uchile TV presentaron un especial de Hablemos Todos titulado Debate Rectoría 2026.